Hey, ¿qué tal? Por aquí se reporta 1111, un pasajero más a bordo de esta nave espacial llamada Planeta Tierra, con rumbo a un destino conocido como Verdad. Esa verdad, señores, que busca toda la humanidad. Bueno, estimados colegas, lo prometido es deuda. Este es el capítulo número 2 de las 666 razas. Esta es la raza número 2. Ellos se llaman los filisteos. Antes de iniciar el tema, les comento que la caída del sistema está en una labor de mudanza. Nos estamos mudando de un canal a otro debido a una serie de inconvenientes técnicos. Aquí abajo en la descripción aparece el link. Ese primer enlace que ustedes van a ver en la descripción los lleva al nuevo canal. Entonces, me gustaría que se suscribieran y le continuaran brindando el apoyo que hasta hoy día le han dado a este canal para que sigamos creciendo. Y recuerden que la caída del sistema no para, señores. Esto es como un río. Constantemente se está emanando revelación de todas estas informaciones que han estado ocultas durante siglos, señores. Eh, por otra parte, también aparecen las redes sociales, pueden suscribirse a las mismas. Está el Facebook, está el Instagram, está el SoundCloud, está el Twitter. Y bueno, nos vemos por ahí, siempre estamos interactuando, los usuarios están haciendo peticiones y en base a eso también las estamos respondiendo poco a poco. Estamos respondiendo todas esas inquietudes que tienen los usuarios. Bueno, lo prometido es deuda, señores. Aquí les tengo la raza número 2. Son conocidos como los filisteos. Recuérdense que son 666 razas del cruce entre los ángeles y los hijos de los hombres. Para las personas que no tienen noción de lo que estoy hablando aquí. Estas razas, señores, yo las estoy enumerando conforme al grado de relevancia que tienen las mismas en la sociedad. ¿A qué me estoy refiriendo esto? Al papel que desempeñan estas razas actualmente dentro de lo que conocemos como el nuevo orden social o la logia de los Illuminatis. Tengamos en cuenta que hay muchas razas de estas que están en guerras también internamente entre ellas mismas. Esta es una raza, señores, que es bastante importante, tiene bastante relevancia dentro de lo que es el nuevo orden social. Me atrevo a decir que después de los reptilianos, evidentemente, esta es la más importante, pues por eso para mí es la número 2. Entonces, bueno, primeramente vamos a empezar este tema tocando un poquito de lo que es la cultura sumeria. ¿Por qué tiene roce con la cultura sumeria? Por lo siguiente, señores. Esta raza, que son los filisteos, tenían un culto de adoración hacia un dios conocido como Dagón. Entonces, este dios o semidios era un híbrido. Él era mitad hombre, mitad pez. Es más o menos así como ustedes habrán visto la comiquita La Sirenita. Para los que recuerdan, entonces vemos que el papá de la sirenita es un pez que es mitad hombre, mitad pez, obviamente, y tiene un tridente. No sé, me imagino que muchos recordarán este personaje. Entonces, bueno, ese personaje que ustedes ven en esta comiquita es la representación de ese dios conocido como Dagón. ¿Por qué tiene mucho roce este personaje con la cultura sumeria? Porque recordemos que los sumerios ellos emanan la cultura que está últimamente muy de moda, que es el asunto de los Anunnakis. Recordemos que esto emana de lo que era la antigua Babilonia, de lo que fue la antigua Sumeria o la antigua Mesopotamia también. Esto a su vez anteriormente es lo que conocemos como Ur de los caldeos. Digamos que era una cultura netamente caldea. Los caldeos la adoraban, le rendían mucho culto a este dios. Entonces recordemos que en ese panteón existen 23 dioses o 23 deidades. Dentro de esas 23 deidades, Dagón era una de las que mayor culto o mayor adoración tenía. Entonces vemos que ya tiene un contacto directo con lo que es la antigua Babilonia. Entonces los filisteos adoran a este semidios. Entonces digamos que aquí hay como una especie de enlace que tienen los filisteos directamente con esta cultura. Entonces estos filisteos cuando le rendían culto a este dios conocido como Dagón, el sacerdote que ejecutaba todo lo que era la parte de la ceremonia, todo lo que era el ceremonial de esta deidad conocida como Dagón, este sacerdote usaba una especie de traje que era, digamos, confeccionado a base de la figura de un pez. En qué sentido, 11 no te comprendemos? Ellos disecaban un pez muy grande, el cual abrían por la mitad y esto pasaba a ser como una capa que se colocaba el sacerdote a partir de la cabeza. Entonces la cabeza del pez quedaba como una gorra en lo que era
la cabeza, valga la redundancia, del sacerdote. Y todo lo que venía siendo el cuerpo del pez era lo que era como una especie de capa que cubría a este sacerdote. Digamos que los filisteos a través de la historia también tienen una relevancia porque tiene un contacto muy directo con lo que conocemos hoy día con el pueblo de Israel. Digamos que ellos han tenido un grado de enemistad durante muchos años porque a lo largo de la Biblia, a lo largo de la historia vemos en la Biblia todas las batallas que enfrentó un pueblo conocido como Israel con los filisteos. Entonces, ¿siguen existiendo actualmente los filisteos? Sí, señores. ¿Quiénes son esos filisteos en la actualidad? Bueno, es lo que conocemos actualmente como Roma, el Vaticano. Recuérdense que cuando empecé el tema les dije que les iba a hablar de estas razas en base al grado de relevancia que tienen en la sociedad o en la civilización, por decirlo de otra manera. Entonces, recordemos que, como les dije anteriormente, esto es una cultura que emana de Ur de los Caldeos. Entonces, yo les he pasado en otros temas la representación de Ur de los Caldeos o de Babilonia, que actualmente es el país conocido como Irak. De aquí emana un número muy conspiracional que es el número 911, que a su vez traduce Bagdad o Irak. Entonces, los filisteos actualmente son la representación de Roma. Recordemos que hay dos Romas. Está la Roma intelectual o tecnológica y está la Roma espiritual. Toqué un poquito de esta temática en lo que era la Tercera Guerra Mundial. Para los que no sepan de lo que les estoy hablando, pueden irse al playlist y verificar este tema. Entonces, cuando nosotros vemos la figura de, por ejemplo, en este caso, la máxima expresión del Vaticano, que es el Papa, vamos a ver que ellos también le siguen rindiendo culto a esta deidad conocida como Dagón, que actualmente, señores, esto lo digo con mucha delicadeza, espero en mi corazón que puedan entenderlo, actualmente es la figura de un personaje conocido como Jesucristo. Ojo, no lo asocien con el Jesucristo de las Escrituras, el que es en esencia el Mesías. No, me estoy refiriendo al Jesucristo que nos vendió la Iglesia Católica, empezando por el nombre, porque recordemos que ese no es su nombre. Entonces, es la representación de Jesucristo. Ese Jesucristo evidentemente es la máxima expresión de lo que hoy conocemos como el cristianismo. Entonces, ¿por qué los filisteos son tan importantes en la sociedad actualmente? Porque ellos son el motor, ellos son el brazo ejecutor de las más de 7000 denominaciones, señores, que existen, que le rinden culto a la figura de Jesucristo o que creen en Jesucristo. Vuelvo y repito, no me estoy metiendo con el cristianismo, yo creo en ese Mesías, pero no de la forma como nos los ha pintado la religión, porque ese Mesías existe, señores. He hablado en muchos temas, en infinidad de temas de este famoso Mesías o Jesucristo. Entonces, ¿por qué ellos le siguen rindiendo culto a ese Dagón en la figura de Jesucristo? Porque recordemos que el Papa y lo que se conoce como el cónclave, que es como una especie de Sanedrín que acompaña a esta figura, todos ellos usan un traje muy peculiar y ese traje es muy parecido. Bueno, muy parecido, no es la emulación del traje que usaban los antiguos sacerdotes que le rendían culto a Dagón. Vamos a ver, señores, que el Papa tiene una mitra. ¿Qué es lo que significa mitra? 1111, no te comprendemos, es el gorro, señores. Ese gorro que tiene el Papa en la cabeza. Cuando ustedes lo ven bien, es la cabeza de un pez, valga la redundancia. Es un pez que tiene la boca abierta. Y vemos que ellos usan como una sotana o una especie de capa. Es tal cual. Pueden visualizarlo aquí en las fotos. Como están viendo aquí, ven la similitud que existe entre el atuendo que utilizaban los antiguos sacerdotes de Dagón y lo que actualmente usa el Papa. Entonces, los filisteos a la actualidad viene siendo el Vaticano, es lo que representa esa Roma espiritual. ¿Son de gran importancia a nivel social y a nivel de sistema? Sí, señores, ellos son, digamos que ellos figuran entre los cabecillas de los que dirigen la sociedad conforme al nuevo orden social, lo que conocemos como los Illuminatis. Estos filisteos en compañía de esos famosos reptilianos, que fue el tema número 1 que les pasé, son los que le dan curso, señores, a todos los planes malévolos que estas personas ejecutan.
¿cuál es la máxima expresión del cristianismo? Un pez, señores, que conocemos como ixoye o isoye también. Pueden verlo aquí directamente en las fotos. Este pececito que ustedes ven aquí, a veces dentro de ese pez lleva un nombre conocido, como ya les dije anteriormente, como Jesús. Entonces, ese isoye, señores, que usa la religión cristiana como amuleto, digamos, como representación de Jesucristo, es la figura de esa deidad conocida como Dagón, porque recordemos que Dagón es un híbrido, es mitad pez, mitad hombre, es una sirena. Actualmente los filisteos también son conocidos como los jesuitas. Esta es una secta de extremo poder, señores, que digamos es la parte oculta, bueno, entre comillas, de lo que es el catolicismo o de las personas que dirigen el Vaticano en este caso. Hay algo muy particular que quiero que tengan en cuenta desde este momento y es lo siguiente. Aparece ese Dagón en la Biblia, vamos a buscarlo porque hay un pasaje muy importante que quiero que ustedes escuchen porque a partir de esto van a entender una profecía que actualmente está en curso. Y es lo siguiente, eso está aquí en... Vamos a buscarlo. Ok, eso está aquí en el libro del profeta Samuel, el primer libro del profeta Samuel, en el capítulo 5, versículo 1. Vemos que Israel va a emprender una guerra contra los filisteos. Y este es uno de mis pasajes favoritos, pues. Se los voy a leer y después les voy a contar todo lo que les quiero decir. Esto dice así. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca. O sea, el arca se había caído. Delante del arca de Jehová. Bueno, este no es el nombre vamos a colocarle el arca de la alianza o del pacto. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de la alianza, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de su mano estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón solamente el tronco. Aquí hay una profecía impresionante, señores. Bueno, esto no lo habla la religión. En aquel entonces, señores, hubo un enfrentamiento entre lo que era Israel y los filisteos. ¿Por qué vino esta guerra entre Israel y el pueblo filisteo? Por la desobediencia que existió de parte de los hijos de un sacerdote conocido como Elí. Porque estas personas, digamos, no tenían un correcto orden en las cosas de Dios y llevaron a juicio a Israel, por decirlo de alguna forma, por sus malas acciones que tenían. Y recordemos que ellos eran sacerdotes de ese famoso Dios de Israel. Entonces Dios los entrega como un juicio, entiéndase juicio como a una corrección. Dios los entrega a un juicio y evidentemente viene el pueblo filisteo a enfrentar a Israel, o sea, fueron a la guerra. ¿Qué sucedió aquí? Que cuando ellos van a la guerra, Israel no puede contra el pueblo filisteo. Y lo más preciado que tenía el pueblo de Israel era el arca de la alianza, porque mientras estuviese el arca de la alianza o del pacto en Israel, todas las cosas, señores, digámoslo de alguna forma, estaban en perfecto orden. Entonces Israel siempre se apoyaba en el arca del pacto porque, digamos, era donde estaban concentradas todas las promesas que había de ese Dios hacia su pueblo. Y el arca del pacto era como el mayor grado de emanación energético que tenía Dios dentro de su pueblo Israel. Era como la máxima representación. Dicho sea de paso, esta arca o esta arca del pacto no podía ser tocada por personas que no fuesen levitas. Para los que no sepan qué es levita, eran los sacerdotes encargados de mover todas las cosas dentro del templo de Dios. O sea, eran las personas que, digamos, le daban curso a todo lo que era la adoración que se le rendía al Dios de Israel. Digamos que una persona normal, común y corriente del pueblo no podía acercarse a esta arca y tocarla porque moría. Entonces vemos que los filisteos capturan el arca, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que los filisteos cuando capturan el arca no se mueren. O sea, ¿cómo así que los filisteos sí podían tocar el arca y los israelitas no?
Bueno, la explicación es la siguiente, señores. Recordemos que cuando usted está en un nivel de ignorancia, sus acciones no son tomadas en cuenta a nivel de juicio, por decirlo así. ¿A qué me estoy refiriendo? Ellos no tenían noción de lo que era el arca del pacto, pero ellos sí sabían que era la máxima representación de su Dios. Cuando ellos capturan esa arca no les pasa nada porque ellos eran ignorantes de la manipulación que tenía que tener esa arca. O sea, ellos eran ignorantes de lo que era la parte hebrea en esencia. Y eso lo vamos a ver de cuando el arca está de regreso. Eso lo vamos a tocar ahorita más adelante. Van a entender lo que les quiero decir. Entonces vemos que los filisteos se llevan el arca sin ningún tipo de inconveniente y que cuando esta arca llega a su nación, viene un juicio. Pero hay algo muy importante aquí que vemos que ellos colocaron el arca del pacto junto a Dagón. Y aquí hay una profecía que está actualmente en curso y es de gran relevancia, de gran importancia. ¿Cuál es esa profecía? Vemos que al siguiente día Dagón está contra el piso. Vienen los filisteos, levantan nuevamente su dios. Al siguiente día, cuando vuelven a venir, el dios de ellos está contra el piso, pero vemos que se le picó la cabeza, o sea, se le despegó la cabeza y se le caen las palmas de las manos. O sea, la estatua se cayó, pues, digamos, se quebró. ¿Qué representa eso en lo espiritual? Algo extremadamente importante, señores, que vemos que el Dios de esta nación, que es lo que actualmente conocemos como Roma o el Vaticano, que es la representación a su vez de lo que la Biblia denomina la gran ramera, no tiene parte con ese Dios creador de los cielos y de la tierra, porque ese Dios es la representación del sistema. ¿Quiénes son actualmente? Vuelvo y les repito, lo que es la Iglesia Católica romana, la Iglesia Católica griega, romana, apostólica, como le quieran decir, y que ellos son los que le dan curso a todo lo que conocemos como nuevo orden social, a todo lo que conocemos como la conspiración de los Illuminati, todas estas personas. Ellos tienen sus días contados. La Iglesia Católica, que es la alusión de la Gran Ramera, tiene sus días contados. Y hay una profecía que es inminente, señores, que tarde o temprano esta gente va a caer. El sistema, tarde o temprano, caerá. Y eso es lo que vemos de la estatua que está de Dagón junto al arca. Que esa estatua que representa ese sistema no tenía un grado de compatibilidad con lo que en esencia es ese Dios que ellos nunca te mostraron por medio de la religión, porque el Vaticano es la máxima emanación de la religión. Como dije anteriormente, ellos son el brazo ejecutor no solamente del cristianismo, que dicho sea de paso, señores, son más de 7.000 denominaciones que predican a este Jesucristo o a este cristianismo. No nada más de la parte cristiana, la Iglesia Católica Romana es la que ejecuta, digamos, las acciones de miles y miles y miles de religiones, señores. Entonces, repito, eso que está concentrado en ese Dios conocido como Dagón, que es la representación del sistema, simple y llanamente no tenía un grado de compatibilidad con el arca de la alianza o el arca del pacto. Hay una profecía más importante que vemos aquí, que es que los filisteos se llevan el arca. ¿Qué significa eso? Que ellos estaban llevando, digamos, la cobertura o la luz que tenía el pueblo de Israel sobre ellos. Cuando yo estoy diciendo Israel, no me estoy refiriendo al Israel, el pedacito de tierra que queda allá en el Medio Oriente. No, me estoy refiriendo a Israel como todos ustedes que me están escuchando o todas las personas que creen que existe un Dios creador de los cielos y de la tierra y de todo. Señores, un Dios absoluto. Las personas que creen que existe un Dios así, esas personas son Israel. ¿Qué significa esto en un sentido semántico, por decirlo así, o en un sentido del alma? Que cuando los filisteos se llevan el arca, se secuestraron la luz. ¿Quiénes, señores, se robaron todos los secretos que existen dentro de la palabra? El Vaticano. Ellos son los que tienen, digamos, oculto cualquier cantidad de escritos, de manuscritos, señores, que tienen niveles emanativos de luz sorprendentes. Vemos el caso también de los libros apócrifos, más de 30 años peleando porque estos libros salieran a la luz pública. Son libros canon, los dejaron fuera de lo que es la Biblia. Vemos que la Biblia en esencia, esa que tenemos, que tiene una traducción española, está muy desvirtuada porque ellos hicieron todo esto. Cuando ellos se llevan el arca,
es que ellos le quitaron el conocimiento a eso que conocemos como Israel. No el Israel, repito, de allá del Medio Oriente. Israel es usted en este momento, en la posición en la que usted se encuentre. ¿Por qué? Porque usted está empezando a tener contacto con niveles de luz divino que están saliendo para estos tiempos. Esos niveles de luz habían estado ocultos, señores. Ustedes saben cuántos libros y cuántos tesoros se ha robado el Vaticano en lo espiritual. ¿Por qué creen ustedes que ellos inyectan tanto dinero a todas estas, digamos, expediciones arqueológicas que se encargan de buscar todos estos objetos de esas antiguas civilizaciones? Precisamente por eso mismo, porque estos son conocimientos que ellos pasan a adquirir y no se lo comparten a la sociedad. Con ese conocimiento ellos dominan el mundo. Ellos vemos que se llevaron el arca y ellos la tuvieron junto a su Dios. Entonces es la representación actual, que ellos se robaron todos esos secretos y ellos lo tienen en el Vaticano. Todos esos secretos, todas esas emanaciones de luz que representan a Dios o que representan el arca de la alianza del pacto, ¿dónde están? En el Vaticano. Ellos tienen todo eso y nos tienen a nosotros, bueno, nos tenían, me quito esa palabra, la cancelo, nos tenían secuestrados este conocimiento, pero ya se está teniendo contacto con todo esto. ¿Qué significa eso, señores? Que bueno, que ya estamos recibiendo esa arca de nuevo. ¿Por qué los filisteos regresaron el arca? Porque sobrevino un juicio de ciertas plagas sobre esta nación. Vemos que cuando ellos tenían el arca les sobrevino algo así como una especie de tumores. Luego les cayeron unos ratones. Fueron unas plagas, digamos que tenían un poquito de similitud con las de Egipto, pues que ellos no pudieron combatir, no pudieron con estas plagas, hasta que uno de los sacerdotes principales que le rendía culto a Dagón, digamos como que el que lideraba esa nación desde el punto de vista espiritual, es el que da la orden de regresar el arca. ¿Por qué ellos mandan a regresar el arca? Porque ellos sabían que una vez que ellos regresaran eso que se habían robado, se iba a quitar esta maldición del pueblo. Y efectivamente vemos que cuando ellos envían el arca, empiezan a desaparecer estas plagas. ¿Va a venir un juicio así sobre lo que es Roma? Sí, señores, ya ese juicio está, digamos que ahorita no lo podemos ver de una manera directa, pero ya es algo que está en curso. Entonces, cuando vemos que el arca está regresando de nuevo a Israel, esa arca tuvo una transición. Esa arca tuvo unas paradas porque hubo una mala utilización del mismo en el transcurso, y aquí es donde voy a la parte que les estaba hablando al principio, que Israel se alegra tanto de que ya ellos tenían de regreso el arca, que cuando la van a recibir, porque recuérdense que los filisteos envían esta arca, si más no me equivoco, es en una carreta con unos asnos o unas vacas, no recuerdo muy bien, no lo tengo aquí a la mano. Ellos se alegraron tanto de ver que venía el animalito con el arca, que salieron corriendo a recibirla. Y aquí hubo un juicio de parte del Eterno porque tuvieron tuvieron una mala utilización. No se dirigieron de la forma como tenían que dirigirse hacia este monumento. Y aquí vemos un juicio tremendo, que mueren muchos israelitas. ¿Por qué les sobrevino este juicio? Porque ellos eran levitas y ellos sabían cómo tenía que ser manipulada esa arca. Aún así, señores, en medio de la alegría se les olvidó todo. Y por aquí vemos un personaje que intenta tocar el arca y cayó fulminado junto con una gran cantidad de personas. Incluso hubo un luto tremendo. A raíz de esto, vemos que el arca sufre una transición, pues tuvo un tiempo en la casa de una persona, no tengo el nombre aquí a la mano, una persona muy importante. Y así sucesivamente, no me voy a meter para allá, eso se los estoy resumiendo, pues bíblicamente. Entonces, bueno, ya sabemos que los filisteos son la representación de Roma, de esa Roma espiritual. Es una raza bastante importante, es la número 2 y ellos son prácticamente los cabecillas, señores, de todo lo que conocemos como el nuevo orden social. Más adelante vamos a estar estudiando este híbrido al que ellos adoraban, que era una sirena, que es el dios Dagón. Entonces, bueno, hasta aquí les dejo este tema, espero les haya gustado. Pronto vengo con la raza número 3, está muy ligada, señores, hacia lo que es el judaísmo. Entonces, bueno, me despido, señores, y ya saben, suscríbanse al canal y manito arriba.